Hay personas que no eligen ser valientes, simplemente no saben vivir sin la verdad. Lidia Cacho es una de ellas. Periodista, escritora y defensora de los derechos humanos, ha dedicado su vida a investigar lo que muchos prefieren no mirar: las redes de trata, la violencia de género, la corrupción y los abusos del poder. Por hacerlo, fue secuestrada, torturada y perseguida en su México natal. Su familia fue amenazada. Por hacerlo y por tener razón, el propio gobierno de su país le tuvo que pedir perdón públicamente. Por seguir haciéndolo, tuvo que exiliarse. Pero nunca cayó. Desde hace unos años vive en España y ha encontrado en Málaga un refugio luminoso desde el que sigue escribiendo, enseñando y alzando la voz por quienes no la tienen. Hoy, en El Reservado, conocemos la historia de una mujer que convirtió el dolor en palabra y la palabra en una forma de justicia. Con todos ustedes, Lidia Cacho, la periodista que desafió al miedo. ¿Qué tal, Lidia? Muy bien, encantada de estar aquí. Oye, un honor que hayas venido, que te hayas prestado a venir al Reservado en Canal Málaga. ¿Cómo no? Pues ya, soy malagueña adoptiva, ¿cómo no iba a estar aquí? Pues estamos más que contentos que estés en la radiotelevisión pública malagueña. Lidia Cacho, periodista, escritora, activista, defensora de los derechos humanos. ¿Cómo quieres que te defina hoy? Lidia Cacho, todóloga. Todóloga y mexicana. Mexicana y exiliada. Mexicana, exiliada y española también, porque ahora ya tengo la nacionalidad española, pero más andaluza que solo española. Por poner en antecedentes pronto a nuestros espectadores, ¿por qué eres exiliada? ¿Qué te ha traído a Málaga? Bueno, porque desde hace 35 años que soy periodista de investigación, reportera de investigación, comencé a hacer investigaciones sobre violencia contra las mujeres, las desapariciones y los feminicidios en Ciudad Juárez, lo cual me llevó a especializarme en ciertos temas de delincuencia organizada, entre ellos la explotación sexual comercial infantil. Y publiqué en 2003, empecé la investigación y en 2005 publiqué un libro que se llama Los demonios del Edén. Tú no vas a dejar que nos hagan daño. Esa fue la pregunta que generó todo, ¿no? Exacto. ¿Quién te la hizo, Lidia? Una niñita, una niña pequeñita. ¿Cómo fue aquello? Cuéntanos. Bueno, pues era una niña muy pequeñita que rescatamos de una red de explotación sexual comercial que había sido explotada desde los 8 o 9 años. Y cuando comenzamos a entrevistar a los niños y las niñas con la psicóloga, y obviamente yo estaba haciendo la investigación, esta pequeñita me dijo: yo te voy a volver a contar la historia porque ya se la había contado a la policía, solo si me prometes que estos señores no vuelvan a tocar a ninguna otra niña. Y en ese momento mi compromiso sigue vivo, ¿no? Hace más de 20 años. Entonces, bueno, publiqué el libro, denuncié en el libro. Normalmente en aquel entonces, hace 20 años, las y los periodistas publican los nombres de las víctimas, lo cual no debería ser, pero protegían los nombres de los victimarios. Y yo lo que hice en mi libro es publicar los nombres de todos los victimarios, porque tenía toda la evidencia, videos, etcétera. Eran senadores, gobernadores, empresarios multimillonarios y hombres comunes y corrientes que explotaban sexualmente a niñas y niños entre 3 y 13 años. Tremendo. Y bueno, con amenazas de muerte publiqué el libro, me persiguieron, me secuestró la policía corrupta, me torturaron, me metieron a la cárcel. Me sentenciaron a 7 años por difamar a los pederastas. Les gané el caso un año después y, bueno, 20 años después han intentado matarme 7 veces, hasta la última, que fue muy, muy dura. Y tuve que escaparme de México y terminé en España, que me ha recibido y protegido. Los demonios del Edén es el libro tu primer libro, que genera todo este triste periplo, este periplo que te lleva fuera de tu país natal, de México. Lo has contado, fuiste nada más escribir el libro, o al poco de escribir el libro, en ese régimen corrupto del PRI, ¿no? Torturada, amenazas a tu familia. ¿Cómo se vive eso, Lidia? Bueno, es muy complicado, evidentemente. Lo que pasa es que cuando comienzas a recibir amenazas desde
desde un principio aprendes a manejar primero el miedo y después aprendes a manejar esta vida suspendida de persecución, ¿no? Porque es una persecución muy sutil, ¿no? Es como la violencia psicológica primero, son las amenazas, son eso, ¿no? Es tortura psicológica que pueden incrementar y van incrementando mientras sigues trabajando. Entonces, bueno, tengo una familia maravillosa que siempre me dijo, tú sigue adelante, vamos a estar contigo, lo que estás haciendo es muy valioso. Evidentemente eso es importantísimo para mí. Y tal vez, aunque mi familia no me lo hubiera hecho, yo seguiría, pero tenerlos a mi lado ha sido importante. Y nada, aprendí mucho. Aprendí desde judo para defenderme y desarmar a sujetos violentos, que lo hice varias veces, hasta técnicas de yoga y de meditación y demás para mantener la paz interior en momentos de crisis y de extrema violencia, etcétera, como cuando me torturaron y me secuestraron, ¿no? Entonces, bueno, pues se vive con mucha complejidad. He ido a terapia toda mi vida, sigo en terapia, por supuesto, ¿no? La salud mental es importantísima para cualquier periodista de investigación. Es como ser periodista de guerra en tu propio país. Es lo que yo he sido toda mi vida. Y eso te ayuda a entender cómo se vive la crisis, ¿no? Cómo no meterte en esta dinámica de la adicción a la adrenalina, ¿no? Que muestran en la televisión, como si todos los periodistas de investigación fuésemos adictos a la adrenalina. Es una cosa muy distinta. Yo soy adicta a la verdad y sobre todo a la ética y a la protección de los derechos seguramente humanos. Te gustaría poder denunciar cosas, que sucedieran cosas a raíz de tus investigaciones, pero no tener que vivir amenazada, ¿no? Bueno, evidentemente sí, ¿no? Pero una cosa va con la otra cuando te metes con las redes internacionales de delincuencia organizada que están vinculadas en muchos países, no solamente en Latinoamérica, con el propio poder político de todos los partidos, ¿eh? Porque esto no va de partidos, va de corrupción humana, ¿no? Y de decisiones. En la medida en la que vas descubriendo que los políticos adquieren más poder y tienen mayor impunidad en todo el mundo, incluida España, por supuesto, empiezan a vincularse con personas que les dan dinero, ve lo que le está pasando a Sarkozy, ¿no? Y reciben dinero sucio, etcétera. Y es mi especialidad. Entonces, con los años estudié criminología, victimología y, entre otras cosas, me especialicé en blanqueo de capitales a nivel internacional. Entonces, ¿el miedo nunca te ha llevado a querer dejarlo? ¿O alguien de tu familia, de tu entorno, te ha dicho, por favor, Lidia, no se puede vivir así, déjalo? No, mira, yo la verdad es que el miedo ya lo superé hace muchísimos años, ya no siento miedo. Soy muy estratégica, tengo una mente muy estratégica. Además, tengo 62 años y eso ayuda mucho porque con los años uno aprende, madura y aprende cosas, ¿no? Y he perdido más bien amistades muy importantes para mí y amores, ¿no? Que me han dejado para decirme, no puedo vivir con esto, me da pánico que te balaceen en medio de un restaurante o en algún sitio y que yo esté ahí contigo, ¿no? Entonces creo que lo más doloroso de todo ha sido perder amistades que no están dispuestas a estar cerca de mí, pero tienen derecho a vivir otro tipo de vida, ¿no? Has hablado en ese sentido alguna vez de la culpa del superviviente, ¿no? ¿Qué es eso? Mira, la culpa del superviviente la comencé a sentir, la descubrí en terapia, de hecho, porque no lo entendía muy claramente. Cuando empezaron a matar a mis amigas y amigos periodistas, no solamente en México, en otros países del mundo, con los que he estado vinculada durante muchos, muchos años, porque pertenezco a redes internacionales también de periodistas de investigación, y de pronto empezar a perder amistades, o que fueron secuestrados por Al-Qaeda y decapitados, o amigas periodistas que fueron asesinadas en México por orden de un gobernador, o en Guatemala, o en Colombia, etcétera. De pronto, cuando yo fui secuestrada y me decían, te vamos a matar, y llegué viva a la cárcel, cuando salí fue un proceso rarísimo, porque yo iba a terapia y decía, ¿por qué me siento culpable de seguir viva? ¿Sabes? Porque yo sí sobreviví. Y me causó muchísima depresión, porque extrañaba un montón a mis amigas. Yo decía, ¿yo qué tengo o qué derecho tengo de estar viva? Y luego entendí que hay una misión detrás de eso y que tenía que verlo desde otro lugar, pero a veces todavía la siento. Lidia, en tu caso, rebobinando, ¿qué fue primero, el activismo o el periodismo? Vienes de una familia comprometida políticamente, ¿no? Sí, yo creo que van de la mano. Para mí, mira, mi madre era psicóloga, era activista, mis abuelos fueron de Europa a México con la guerra. Yo fui a un colegio de republicanos españoles que habían huido de
de España por la persecución de Franco. Entonces yo crecí en un entorno donde el tener una responsabilidad cívica y politizarte desde muy jovencita era muy importante. Y escuchar a las y los otros, no solamente a la gente de izquierdas, a toda la gente, para entender el contexto político. Entonces yo me descubrí feminista a los 15 años. Y cuando yo llegué al periodismo, ya traía introyectada toda esta mirada, ¿no? La mirada de la democracia, de los valores democráticos, de la igualdad, y mi propia batalla como mujer mexicana, imagínate, ¿no? Que quiere tener una vida propia, una sexualidad libre, etcétera, en un contexto como el que yo crecí. Entonces, yo ya era activista como una forma de ser ciudadana, y cuando llego al periodismo, vinculo las dos cosas, ¿no? Y me parecía un poco ridículo que en aquel entonces me lo cuestionaban mis colegas periodistas, porque yo decía, bueno, yo nunca he roto las reglas del periodismo por hacer activismo. Es decir, yo no llevo mi mirada de activista al periodismo para manipular lo que yo hago. Yo lo que hago es que aporto esa mirada para extender el tipo de análisis que puedo hacer, ¿no? Y cuando hablo, por ejemplo, de violencia de género, hablo de masculinidad y de feminismo, como lo he hecho desde hace 35 años, cuando nadie hacía eso, ¿no? Yo hablaba siempre de tenemos que hablar con los hombres, tenemos que investigar, dialogar con ellos, entender a los niños, etcétera. Entonces, claro, para mí el activismo ha aportado una parte importantísima a mi trabajo periodístico. Mis 21 libros tienen perspectiva de género integrada, y lo hice desde hace más de 20 años, cuando nadie o casi nadie escribía así, ¿no? ¿Y cómo se te veía? Se te vería como un bicho raro en aquel México de aquellos años. ¿Se me veía? Esa periodista tratando de investigar, de denunciar cosas. Tú lo has dicho antes, no aparecían los nombres de los culpables, de los delincuentes. Muy complicado llevar eso a cabo. Sí, sí, claro, fue muy difícil. O sea, yo perdí también muchos amigos periodistas porque, claro, el tipo de trabajo que yo estaba haciendo evidenciaba que se podía hacer en la precariedad, siendo reportera joven, en un contexto de provincia, porque yo vivía en el sureste mexicano, cerca de Cancún, en la frontera con Guatemala y Belice. Es decir, no era una periodista que viviera en la ciudad con privilegios, ni mucho menos, ni con prestigio. Entonces, sí, era el animal raro, de la rara avis de la redacción de los periódicos en los que trabajé, después en la televisión, después en la radio. Los productores no entendían lo que yo estaba haciendo, me decían, Lidia, estás loca, ¿cómo hablas de estas cosas? Porque lo dices. Yo les decía, bueno, a la que amenazan es a mí. Hay que decir la verdad, para eso estamos aquí, ¿no? ¿Y las empresas te respaldaban? A veces sí, a veces no, ¿no? Hubo momentos en que los periódicos, cuando yo llegué como una parte de la cúspide de la fama, porque sobreviví la tortura, porque me enfrenté a mis torturadores, los metí a la cárcel, y metí a la cárcel a delincuentes poderosísimos en México, y los llevé a la Suprema Corte, que eso nunca había sucedido. Por ejemplo, ¿a quiénes, Lidia? Bueno, líder de la red internacional de explotación sexual de niñas y niños, que los compraba y los llevaba e invitaba a los políticos, Jean-Sucre Curie. Logré la sentencia más importante de la historia de Latinoamérica, 113 años, gracias a mi libro. Y después a testificar contra él. Ahora mismo estoy testificando contra un gobernador que pudo haber sido presidente de México, y lo tengo en la prisión de alta seguridad más importante de México por protección a las redes de pornografía infantil y por mandarme torturar e intento de homicidio. Entonces, bueno, pues todo esto coligado, digamos, en conjunto, es muy incómodo para muchas personas. Hay periodistas que me dicen, es que si eres periodista no debes meterte en las causas jurídicas, ¿no? Pero cuando de repente tú publicas un libro y nadie más quiere testificar, o no puedes poner en riesgo a las víctimas pequeñitas, a las niñas, a los niños, o a las personas adultas que han vivido lo peor, y la única persona capaz de llevar esa evidencia enfrente a los juzgados o las cortes eres tú, yo he elegido hacerlo, ¿no? Ha sido mi elección. No era mi tarea periodística, pero es mi responsabilidad. Hay que dar un paso más. Sí. Más allá del periodismo que a lo mejor te hubiera gustado hacer, que hubiera sido simplemente relatarlo, y que hubieran sido otros de oficio, como tendrían que ser las cosas, quienes actuaran, ¿no? Claro, pero en los contextos de corrupción judicial, como sucede en un montón de países del mundo, es lo que hay que hacer, ¿no? Bueno, por lo menos desde mi punto de vista, son decisiones individuales, pero sí, para mí es importante, ¿no? Y lo voy a seguir haciendo, sin duda. El gobierno de México tuvo que hacer una disculpa pública ante ti por todas esas torturas, por tu detención, por todas las infamias que se habían soltado sobre ti. Una disculpa pública, nada menos, de un gobierno. ¿Para ti eso fue suficiente? No fue suficiente, pero sí fue un logro muy importante, sobre todo para el país. Que fuese a través mío fue circunstancial.
Pero el hecho de que yo llevase el juicio, mi caso a las Cortes Internacionales y ante la ONU en Ginebra, etcétera, y que la ONU le diese la orden al gobierno mexicano de admitir públicamente que fui torturada por órdenes de un gobernador, que estaba vinculado con un presidente que había recibido dinero de estos criminales, pedófilos, etcétera, fue importantísimo, ¿no? Creo que sentó un precedente para el país y luego ha habido otras disculpas públicas. Que un gobierno que está vinculado de diferentes maneras a la corrupción y a la protección de los tratantes de mujeres y niñas me pida perdón, a mí me da un poco igual, ¿sabes? O sea, era tener sentada ahí a la ministra de Estado, la secretaria de Gobernación, le llamamos, ¿no? La ministra del Interior, mirando al suelo porque no se atrevía a mirarme a los ojos diciendo sí es verdad lo que te sucedió y ella era parte responsable de ello. Fue importantísimo, ¿no? También para mi salud mental y por justicia, ¿no? Pero también que fuese una orden del presidente de la República Mexicana, porque tienen que asumir la responsabilidad, no protegen ni a la sociedad ni a las y los periodistas, ¿no? A día de hoy ha cambiado mucho México frente a ese México en el que tú denunciaste aquella trata, aquellas redes de trata de los demonios del Edén. Ha cambiado muchísimo en términos de la fuerza social que tiene México. México es un país rarísimo porque es un país muy fuerte, muy sólido, con una sociedad súper implicada. Yo creo que es uno de los países de Latinoamérica que más organizaciones no gubernamentales tiene. Un país donde el movimiento feminista tiene muchísimo más poder y fuerza que en otros países del mundo incluso, y en que las mujeres feministas están verdaderamente vinculadas a temas como desapariciones forzadas, la violencia extrema contra las mujeres, no se distraen con tonterías, como en otros países, incluida España, debo decir. No todas, pero hay muchas que sí están distraídas con otro tipo de cosas, como de mujeres privilegiadas, aunque sean feministas. Entonces México es un país bellísimo, interesante, fuerte, sólido, que sin esa sociedad civil y ese tejido social sería Nicaragua, pero no es justamente porque no hemos permitido que el gobierno se apodere de nuestros derechos sociales, civiles y humanos, ¿no? Y eso es importantísimo. Sí ha cambiado porque no existía cultura sobre la trata de niñas y niños cuando empezamos a trabajar en esto hace 30 años. No existía cultura ni leyes contra todas las formas de violencia y tampoco contra las desapariciones forzadas, por ejemplo, ¿no? Y en estos días y en estos últimos meses se está reconociendo el nivel gravísimo de desapariciones forzadas que tiene México. Entonces hay una gran batalla para rescatar al Poder Judicial de las propias garras de los gobiernos, de todos los gobiernos, ¿eh? No me da igual de derechas, de izquierdas, etcétera. Todos han cometido errores terribles contra la sociedad mexicana y ha sido la sociedad civil la que ha dado la batalla campal junto con los medios de comunicación, junto con periodistas valientes. ¿Y eres optimista en cuanto a que en un futuro a medio plazo o cercano pues las cosas se puedan revertir y no existan, el poder no termine por amparar este tipo de corrupciones? Te pregunto si eres optimista en ese sentido porque al final tú también te has tenido que venir aquí, cosa que entiendo que tú no hubieras querido. 20 años después de la publicación de ese libro, es verdad que has seguido denunciando muchísimas cosas, pero podrías tener un país que te amparase y que te permitiese seguir ejecutando esas denuncias desde dentro en vez de salir fuera, ¿no? Sí, a ver, yo soy una mujer que a ratos soy pesimista como cualquiera, ¿no? A ratos digo, pero qué barbaridad, ¿no? Se va a acabar el mundo, como a todo el mundo le pasa. Pero en general, en términos generales, soy una persona muy, muy optimista porque creo que las cosas cambian y documento también todas las transformaciones y los cambios sociales y políticos, etcétera, ¿no? Menos partidistas, pero más en términos políticos como la polis, ¿no? Lo que le sucede a la sociedad. Yo sí creo que México va a cambiar y que va a evolucionar. Ahora, se va a ir a peor durante los próximos años, por razones obvias. Se está descubriendo también que esta suave izquierda cristiana que tenemos en este momento gobernando a México ha heredado todo lo peor de la corrupción que tenían los demás partidos. Entonces, hemos entendido que no son los partidos, que son las personas y que también es el atrevimiento. Necesitamos no solamente una presidenta mujer, sino una presidenta mujer que se atreva a enfrentar a la delincuencia organizada transnacional, que está intentando asumir y tomar partes de los gobiernos locales, ¿no? Y ha sido parte de mis investigaciones. Sí creo que van a caer muchas y muchos, tienen que caer.
Y para eso el periodismo de investigación es clave, ¿no? Yo conozco agentes de la CIA que se basan en sus investigaciones en trabajos periodísticos de gente como yo, como muchos otros periodistas del mundo, ¿no? Y agentes de todas partes que dicen, aquí hay un caso, hay que seguir esto, ¿no? Entonces, imagínate el poder que tiene el periodismo, el buen periodismo, ¿qué hace eso, ¿no? Que hace que alguien mire y diga, aquí hay una red de crimen organizado que hay que detener o que hay que investigar, ¿no? Y eso es clave y tenemos que seguir construyendo ese nuevo periodismo para que cambie México y se salve. Yo sí creo que tiene salvación. Entras en un tema importante como es construir ese nuevo periodismo cuando parece que últimamente el periodismo se basa en lo que dice un algoritmo o dos algoritmos o peor aún los dueños de esos algoritmos que parece que son los que dictan de qué tenemos que hablar, en qué momento tenemos que hablar de cada cosa y cuáles son nuestros me gustas y todos los temas que tienen que estar en la conversación pública, ¿no? Claro, yo creo que tenemos que hacer un análisis, no es este el momento, ya tendremos un programa solo sobre eso, si me invitas de vuelta. Pero yo creo que es muy importante entender, todos estos tech bros, ¿no? Los hermanitos de la tecnología, son una minoría absoluta, o sea, es decir, tienes a 15 personas, a 15 tíos con un grupo de empleados que han estado manipulando, pero han estado creando esto desde hace más de 25 años. Es decir, esto no es nuevo, ¿no? Quienes investigábamos cómo nació la pornografía, la ciberpornografía y la trata de niños y niñas y cómo se compartían a niñas y niños desde aquel entonces cuando tenías que aprender a hackear, que fue lo que yo hice hace 25 años, empezamos a entender quiénes eran los dueños de esto y cómo lo manejaban, ¿no? Y ahora ya sabes que el dueño de Pornhub ya se vino a vivir a España, etc. Entonces, lo importante es desenmascarar a todos estos señores, explicar cómo funcionan y dejar de preocuparse tanto por el algoritmo en sí mismo, sino por los que están tirando de los hilos para que ese algoritmo subsista, ¿no? Creo que es lo más importante. Nos están distrayendo muchísimo y llenándonos de miedo. Si tú estás en Instagram y te estás metiendo y te importan tus corazoncitos, te importa quién te siga, etcétera, está muy bien, entretente, pero no es la realidad, ¿no? Esa no es la realidad. Analízala desde otro punto de vista. Y yo creo que eso es lo más importante, que esa minoría tiene que ser investigada a fondo hasta que caigan, porque todos iguales están metidos en actos de corrupción, Elon Musk, el dueño de Facebook, etcétera. Y hay que ir atrás de ellos, ¿no? Yo empecé una batalla legal contra Facebook hace más de 18 años. ¿En torno a qué? En torno a la trata de mujeres y niñas y niños. Hay un resumen rapidísimo, pero en ese momento en el que estábamos tratando de que en México y en los países que más utilizan Facebook en el mundo entero son el primero, que es un uso absoluto, es más del 99% de la población, es Filipinas. Se comunican por Facebook. Entonces, Filipinas, Brasil, México, entre otros, por el nivel de población que tienen. ¿Y eso qué significa? Que tienen que aplicarse las leyes para la protección de la niñez y que no pase la pornografía a través de Facebook. La ley Megan en los Estados Unidos implicó que tuvieran que hacerse responsables y tuvieran que proteger a los niños y las niñas y distinguir los rostros. Ese fue mi pleito legal. Distinguir los rostros de reconocimiento facial hace 18 años de los niños y niñas desaparecidos para que si aparecían en algún video que circulaba por Facebook, inmediatamente el algoritmo podía encontrar a ese niño o niña y decir, aquí está este niño o niña desaparecido, por ejemplo, en un video pornográfico. Uh-huh. Pero no querían aplicar las leyes en Latinoamérica y el resto del mundo. Es decir, el tercer mundo no estaba solo en su país, solo cuando eran forzados por su país. Entonces la batalla empezó ahí, me quisieron contrademandar, me amenazaron que me iban a aplastar, a demandar, y yo dije, ojalá, si me llevan a juicio en Washington, podemos ganar, ¿no? Ganar para todo el mundo. Claro. Y la respuesta de ellos, cuando yo dije eso en una revista muy famosa en Estados Unidos, fue ofrecerme un trabajo como asesora en Facebook. Los mandé a volar, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, pues estas batallas que no contamos, digamos que siguen por ahí desde el activismo internacional, de ciberactivistas que estamos trabajando en ello hace muchos años, siguen vivas, ¿no? Y esas son las importantes para mí. Lo demás es bastante superficial. Y ahora en Málaga no te has tumbado a la Bartola, precisamente. Sigues trabajando. ¿Cuáles son tus próximos proyectos? Ay, bueno, Málaga. Yo estoy muy feliz aquí en Andalucía. ¿Te tratan bien? Yo en Andalucía me siento como si estuviera en un rincón nuevo de México, ¿no? Pero con más acento y el mismo, un ritmo distinto, pero
también con la misma cadencia musical, digamos, y la amabilidad y la alegría. Me trata muy bien. Yo aquí pude escribir mi más reciente libro que va a salir a principios del año que viene en España y México. Lo escribí en 8 meses. Es un libro de más de 400 páginas, en 8 meses sentada en mi casita de Málaga, mirando los montes de Málaga y todas las mañanas caminando en los montes, mirando el mar, y eso es, o sea, para eso me vine aquí. ¿Sobre qué trata ese libro, Lidia? Es una novela en la que una adolescente cuenta la historia de los años 60 y 70, de cómo va descubriendo la democracia, el amor, etcétera, en México y Latinoamérica. Y desde luego tiene que ser una forma muy diferente de escribir, lo has dicho, solo en 8 meses, con la tranquilidad que has de tener aquí, ¿verdad? Sí, evidentemente, vivir en un entorno seguro, rodeada de tanta belleza como la que tiene Andalucía. Mira, te lo voy a resumir de esta manera. Hace 6 meses salí en la casita en la que vivo aquí en Málaga con un papelito que dice Lidia Cacho. Le puse una cinta para pegarlo y lo puse en mi buzón. Es la primera vez en 30 años que me atrevo a poner mi nombre afuera de mi casa, porque nunca pude serlo, vivía totalmente insegura en México. Absolutamente definitorio ese dato. Total. Del cambio de vida que has pegado. ¿Sueñas con volver? Sí, casi todos los días. Pero mientras intenten matarme y no van a esa batalla legal, no voy a cometer la tontería. No les voy a regalar mi vida a los criminales. Prefiero que ellos paguen con la suya por lo que han hecho. Pues que sea así, Lidia. Nos has traído para terminar a un grupo de Murcia. Viva Suecia. Pensábamos que a lo mejor elegirías un corrido o alguna melodía de tu país, pero no. ¿Te gusta la música española? Me encanta la música española y soy súper fan de Viva Suecia. Y además este nuevo disco me tiene tomado el corazón, así que, pues sí, Murcia. ¿Quién te iba a decir? Pues Lidia, con Viva Suecia nos despedimos, con el fantástico mensaje que nos lanzas, hay esperanza, larga vida al periodismo, de verdad, al periodismo de investigación, que puedas volver, que puedas hacer realidad ese sueño que tienes, lógicamente, y que mientras tanto seas muy feliz en Málaga, que los malagueños te han adoptado bien y que tú te encuentres bien aquí, trabajando mucho, que de eso se trata, para seguir denunciando las cosas que siguen siendo malas. Así será. Gracias. Un placer haberte tenido aquí. Igualmente. Muchas gracias.